Hermanos, quiero invitarte que cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios dirección para lo que Él tiene para ti y para mí el día de hoy. Padre, muchas gracias por este momento en el que vamos a recibir tu palabra. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. Permite que esta palabra cumpla tu propósito en nosotros, como lo has estado haciendo, Señor, en estos días. Trae revelación, trae entendimiento a nuestras vidas, que con los ojos de nuestro yo interior, Señor, podamos cada vez ver más claro, ver mejor, entender mejor, Padre. Haz esa obra con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con nuestra serie, la purificación y la transformación del alma. Algunos de ustedes en este momento, ya lo he dicho muchas veces, me podría decir, ¿por qué razón estamos predicando al alma? ¿Es la que se salva o es la que va a recibir condenación eterna, verdad? Entonces, muy bien, qué bueno. Sí, habitualmente le predicamos al espíritu, espiritualizamos todas las cosas, venimos a la iglesia y todo es espiritual y nos convertimos en seres espiritualoides. Y no sabemos cómo vivir de manera natural, de manera normal. Entonces, por esa razón estamos predicando al alma. Porque al final, el alma es la que habrá de ser juzgada por todo lo que haga aquí en la tierra, por todo lo que hable aquí en la tierra. Entonces, si el alma es la que va a ser juzgada, pues prediquemos al alma. ¿Están de acuerdo conmigo? Y cuando decimos predicar al alma, no quiere decir que las otras partes de nuestro ser, el espíritu y el cuerpo, quedan sin entender esto. Somos un todo. Y la enseñanza va enfocada para que actúen de manera conjunta, espíritu, alma y cuerpo, con el propósito de que vivamos en nuestro ser almático de una manera como Dios espera. Entonces, por eso estamos hablando la purificación y la transformación del alma. El domingo pasado hablamos una enseñanza que lleva por título Radiantes por fuera y sin luz por dentro. ¿Se acuerdan? Y al final lo que tratábamos de decir, y yo hablé una experiencia personal, que Dios estuvo hablando conmigo semanas, meses. Yo le decía a Dios, Padre, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Y Dios estuvo hablándome de una manera muy directa, con su palabra, su espíritu hablando a mi espíritu. En la noche me levantaba, había tiempos en los que hablaba con el Señor. Él y yo traíamos un diálogo interno. Y durante todo ese tiempo, el Señor me estuvo mostrando qué razones hay dentro de mí por las cuales yo no avanzaba y no prosperaba. Y fue muy claro, me dijo, eres tú mismo, tu propio derrotero. Eres tú mismo quien eres realmente dentro de ti, quien te sabotea las bendiciones que yo te doy. Eso estuvimos hablando el domingo pasado. No es lo mismo la personalidad y el carácter de la persona. La personalidad es lo que yo proyecto hacia afuera. Es lo que yo permito que ustedes conozcan de mí. Y no necesariamente esa es mi realidad por dentro. El verdadero carácter, el verdadero yo, es lo que soy por dentro. Lo que me socava a mí. Lo que me provoca que la realidad de lo que está aquí adentro surge en los momentos de mayor conflicto. Por ejemplo, yo puedo ser muy buena onda, puedo ser muy alegre, puedo ser muy chispeante con todos ustedes, los hago reír, ojalá eso suceda, ¿verdad? Pero a lo mejor yo puedo mostrar con ustedes esa personalidad, pero en algún momento, con una diferencia de opinión, sale mi verdadero yo. Un yo iracundo, un yo vociferante, no lo sé. Ese es mi verdadero yo. Y ese yo lo tengo oculto y sale nada más en ciertos momentos. Y todos nosotros tenemos cosas como esas. Esas son las debilidades del carácter que cada uno de nosotros tenemos, entre muchas otras cosas. Porque esas debilidades de carácter también puede ser que somos muy temerosos. Le tememos a la vida, le tememos a lo que viene adelante.
no confiamos en papá Dios, y entonces esa realidad nuestra, cuando se trata de proyectar la vista hacia adelante, somos muy débiles en eso, porque el temor nos gobierna. Y estamos constantemente siendo intimidados porque imaginamos lo peor, nos hacemos imágenes terroríficas, que nos va a ir muy mal. Y entonces eso impide que nosotros avancemos, porque el temor nos controla. Y nuestra vida cristiana, ahora sí, el área espiritual en todo esto, no se manifiesta nada de la verdad que Dios dice acerca de nosotros, porque la invalidamos con esa debilidad de nuestro carácter. Entonces, el carácter debe ser trabajado, hermanos. Es muy diferente el carácter a la personalidad. De todo esto hablamos el domingo pasado. Y la verdad que fue tan extenso que no quiero hablar más de ello. Creo que nos quedó algo de todo ello. Lo único que quiero decirles para cerrar eso y entrar a la enseñanza del día de hoy, hermanos, los invito a que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Renovar pensamientos y actitudes, ahí está la esencia de un verdadero cristianismo. Mientras nosotros no renovemos nuestros pensamientos y las actitudes de nuestro corazón, que no sea sembrada la palabra de Dios, la mente de Cristo en nosotros, no pensaremos diferente. Debemos de dejar de vivir conforme al antiguo hombre, ese que está viciado. La Escritura dice que no nos conformemos, que no pensemos, que no actuemos como normalmente lo hace la gente, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, si en un cristiano no hay renovación de su mentalidad, su cristianismo manifestará no al nuevo hombre, sino al viejo, al que siempre ha vivido. Para poder ser transformados, necesitamos ser renovados en la mente. ¿Y qué mente, hermanos? La mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Lo que está en la palabra de Dios. Conforme tú y yo caminemos abrazando la palabra, el Espíritu Santo nos la va revelando. Y esa palabra lava nuestros pensamientos, lava nuestras actitudes, y vamos cambiando, porque empezamos a pensar distinto. Entonces, hermanos, es nuestro carácter, o sea, la realidad de nuestro carácter, las debilidades que allí hay, son las que a ti y a mí nos sabotean. ¿Estamos? Eso hablamos el domingo pasado. La enseñanza del día de hoy es esta. Narciso, mi enemigo. Entiendo que a lo mejor pueda no decirte mucho, pero conforme hablemos, empezaremos a entender. Narciso, en la vida de cada uno de nosotros, es nuestro adversario. Y tenemos que identificarlo, tenemos que entender sobre esto, para que tú y yo podamos trabajarlo y hacerlo a un lado, porque somos llamados a vivir en victoria. ¿Estás conmigo en eso? Muy bien. Y para hablar de este tema, Narciso, mi enemigo, escogí dos cosas nada más, dos cosas importantes. Y esas dos cosas es, primero, vamos a entender qué es el narcisismo, y dos, de dónde surge nuestro ego personal. ¿Sí? Punto número 1. ¿Qué es el narcisismo? Y antes de comenzar, quiero solamente decirle, nuestra enseñanza pasada nos puso muy en claro que las debilidades de carácter son nuestros principales derroteros. Ese versículo de Cantares donde dice que destruyamos las zorras pequeñas, porque nuestro viñedo está apenas floreciendo, porque esas zorras se lo comen. A mí esa palabra Dios me la dio personal, me dijo, eso es para ti. Y me dijo con ello que de dentro de mí hay cosas, hay zorras que salen, que son las que se comen mi florecimiento.
para prosperar, me comen desde adentro y son mis debilidades de carácter. Entonces, si carácter es algo a lo cual no le damos mucha importancia, no lo trabajamos mucho, quiero decirte una cosa. Quien tiene el carácter ideal, el carácter perfecto es nuestro Dios. Y mira lo que dice. El amor, o sea, Dios, porque Dios es amor, Dios es paciente. Paciencia es una cualidad de carácter. Dios es bondadoso. Ser bondadoso, ser benévolo, es una cualidad de carácter. Dios es así. El amor, o sea, Dios no tiene envidia. La envidia es una deficiencia de carácter del ser humano. Y Dios no tiene envidia. Es imposible que Él experimente esa emoción. Dios, el amor no es jactancioso. ¿Qué es ser jactancioso? Presumido. Fanfarrón. Chimuelo, ¿verdad? No es arrogante. O sea, no le gusta el bluff. Dios no es así. Luego, Dios no se porta indecorosamente. El comportamiento indecoroso no tiene que ver solamente con esas manifestaciones de exhibicionismo, del decoro, de cuestiones sexuales. No es eso, sino que es comportarse adecuadamente para un momento determinado. Eso es decoro. Entonces, Dios jamás se comporta indecorosamente y al mismo tiempo jamás busca lo suyo. Eso es Dios. Pero ¿cómo somos nosotros? ¿Mande? Egoístas amando poder. Lo cierto es que tú y yo, justo todo lo que Dios es, y ahí paré, porque me interesa llegar hasta este punto, porque ese es nuestro tema, el narcisismo, es el egoísmo. Me paré allí, pero si le siguiera en 1 Corintios 13, del 4 hasta el 8, que es donde está describiendo los rasgos de carácter de Papá Dios, todos ellos carecemos de ellos. Muy bien. La palabra narcisismo es una palabra científica para denominar al egoísmo. Egoísmo es vivir para satisfacerse uno mismo. Nada importa, nomás yo. Y eso es lo contrario al verdadero amor. El amor da a otros, mientras que el egoísmo busca solo recibir, ¿verdad? No da nada a cambio. Este es egoísmo. Es todo lo contrario, es la antítesis de amor. La palabra de Dios, fíjate lo que dice. Dad y se os dará. Contrario al egoísmo. Otra versión dice, denles a otros lo necesario. Y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. Es totalmente lo contrario a nuestro propio egoísmo. Hace unos días mi esposa íbamos en el carro y se acercó una persona a pedirnos unas monedas y le dije, no traigo, le dije, no te puedo dar. Y ya que nos fuimos, me dice mi esposa, necesitas sacar unos 50 pesos de la cuenta y traerlos en monedas, para que no se pase, que cada quien que te pida, dale algo, ni más pobre ni más rico. Hay que tener la disposición siempre. ¿Saben una cosa? ¿Qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Porque el reino de los cielos, la rueda de la creación, se activa con el dar. La bendición para la vida de un creyente se activa con el dar. Allí comienza. Ese es el primer eslabón para ser bendecidos. Hace rato les decía yo a ustedes
en relación al hermano Mario y sus hijas, que les hablaba yo a sus hijas, honren a su padre. Honrar al papá es darle honor, es dar. Y dando, es que uno recibe del papá Dios vida eterna y prosperidad. De verdad, hermanos, el principio sobre el cual actúa la prosperidad es en el dar. Y de paso, si vamos a dar, hagámoslo con gratitud en el corazón, no con dolor. Voy a dar, pero, uy, me lo debía haber. Si haces eso, mejor ni des. Entonces, mira, en psiquiatría, fíjate lo que significa, lo que es el narcisismo. Es un desorden de la personalidad caracterizado por una excepcional concentración y absorción de uno mismo, por una necesidad excesiva de atención y de admiración personal. O sea, soy yo y después yo. Les voy a contar una adivinanza. Acto número 1. Yo en escena. Acto número 2. Yo en escena. Acto número 3. Yo en escena. Acto número 4. Yo en escena. Acto número 5. Yo en escena. Acto número 6. Yo en escena. Acto número 7, último acto de la obra. Yo en escena. ¿Cómo se llamó la obra? El egoísta. Yo en escena. Yo soy el centro del mundo. El yo-yo. ¿Sí? Esta persona, el narcisista, según la psiquiatría, esta persona busca la atención, busca el reconocimiento, busca ser el centro de toda la reunión, obtener la admiración, el reconocimiento de los demás. Se considera el centro del universo. La palabra narcisismo proviene de la leyenda griega de Narciso. De ahí surge la palabra. Entonces, narcisismo surge de esta leyenda, y quiero hablarles de ella. Narciso fue un joven hermoso, era bello, bello en su rostro, en su físico, y todas las mujeres de su tiempo se enamoraban de él, buscaban desesperadamente tener atención de él. Estaban muriéndose de amor por dentro y esperaban que les dedicara una mirada, unas palabras. Pero Narciso era arrogante y hermoso al mismo tiempo, porque él estaba enfocado en él mismo, nada más. Y entonces, un día, fue al arroyo y cuando se acercó al arroyo, en la superficie del agua vio reflejado su rostro y se vio a sí mismo. Y se vio tan guapo, se vio tan hermoso que se enamoró de él mismo. Se enamoró de él mismo y dijo, ¡wow! Y entonces se obsesionó tanto con su rostro que quiso entablar una relación con su rostro. Y cada vez que iba a la superficie del arroyo, quería tocarse, y al tocar la superficie del agua, la imagen se desvanecía. Y entonces él entraba en una frustración porque no podía relacionarse y no podía tocar ese rostro tan bello. En las noches, su vida, su sueño era una angustia desesperante porque quería entablar una relación con su imagen y no podía hacerlo. Nadie podía sacarlo de su ensimismamiento. Narciso vivió sintiéndose impotente y triste hasta caer en una gran y profunda depresión por su soledad y por la falta de respuesta de su propio rostro. La tristeza de Narciso fue tan intensa
que se fue marchitándose y desvaneciéndose hasta convertirse en una flor que se llama narciso. Así se llama esa flor. Tú la conoces, y si no la conoces, pues te la presento. Esta es la historia de Narciso. El tema número uno, el punto número uno es: ¿qué es el narcisismo? Es egoísmo y lo que sigue. ¿Ok? Punto número dos. ¿De dónde surge el narcisismo? ¿De dónde surge el ego personal? Miren, nuestro ego personal es el resultado de un proceso que cada uno de nosotros hemos venido viviendo desde que éramos pequeños. Cuando nosotros éramos pequeños, la etapa de formación de carácter es desde los 2 a los 6 años aproximadamente. Todas las experiencias que durante ese tiempo nosotros vivimos, todas ellas nos dejaron en nuestro interior una huella, una marca, buena o mala. Todos nacimos en un hogar. Todos tuvimos un padre y una madre. Y cuando digo todos, es todos, porque el Espíritu Santo no ha vuelto a tener otro hijo desde el Espíritu Santo, como Jesús. Todos nosotros nacimos de papá y mamá. ¿Sí? Entonces, si ellos estuvieron, si no estuvieron, si nos dieron su amor, si nos dieron su desprecio, si lo que haya sucedido, pero durante nuestra etapa, infancia temprana, es la etapa de la formación de nuestra personalidad, de nuestro ser, de nuestro yo interior, nuestro carácter. Ahí está la base de quiénes somos en la etapa adulta. Entonces, todos en nuestra infancia recibimos una cultura familiar. Todos recibimos una idea de cómo se maneja una familia. Todos recibimos un estándar de cómo hablarnos unos a otros. Todos en nuestro núcleo familiar aprendimos cómo nos debemos de hablar unos a otros cuando hay un problema, cuando hay una diferencia. Todos en nuestro hogar aprendimos cómo se manejan las finanzas. Todos en nuestro hogar aprendimos cómo se enfrenta la vida. Todos en nuestro hogar, aunque no nos lo dijeron, paso 1, paso 2, paso 3, el ejemplo de lo que vivimos en nuestro hogar, eso es lo que aprendimos. Por eso dice el dicho: hijo de tigre, tigrillo. ¿Están conmigo? Entonces, todos recibimos una cultura familiar, pero todos tuvimos experiencias buenas y otras que no son tan buenas, de tal manera que muchos de nosotros no recordamos las buenas, recordamos las malas. Tenemos en nuestra memoria y en nuestro subconsciente o nuestro consciente inmediato, tenemos el recuerdo de esas experiencias que nos marcaron. Entonces, tenemos traumas. Todos recordamos esos precisos momentos cuando no encajamos o cuando nos despreciaron, cuando nos dijeron que no teníamos valor, que no éramos importantes. Todos recordamos cuando nos pasaron en la primaria, que pasáramos al pizarrón y escribíamos o nos dijeron suma 12 más 7 y pusimos 15 y todo el mundo ja, ja. Entonces, ese momento no recibimos el amor del grupo, recibimos el desprecio del grupo. Todos recordamos esas experiencias porque son desagradables, nos marcaron, son traumas que tenemos ahí dentro. Recordamos muy bien ese momento de desprecio. No se diga aquellos que tuvieron en sus hogares que sus padres se divorciaron o murieron estando muy pequeños. La ausencia de los padres dejó un vacío, dejó una herida que hasta el día de hoy sangra y duele muchísimo emocionalmente. Hubo rechazo, hubo abuso verbal, abuso físico, hubo maltrato, no lo sé, pero todos, unos de un modo, otros de otro, todos tenemos nuestra historia. ¿Verdad que sí? Esa historia negativa, esa historia
terrorífica que cada uno tiene de sí mismo y que no le gusta hablar de ello, llamémosle nuestro pantano. ¿Ok? Porque estamos atorados allí. Y muchos llegamos a la edad adulta y esas cosas todavía no las hemos enfrentado, no las hemos resuelto. Y hoy en la edad adulta nuestras actitudes y nuestras formas de proceder tienen razón en el pantano emocional. Nunca se olviden que todas estas experiencias, en el momento de la herida, en el momento del trauma, en el momento de aquel rechazo tan significativo que hirió el alma interior, en ese momento se detiene el proceso de maduración, de tal manera que continuamos nosotros nuestro crecimiento cronológico, pero nuestro crecimiento emocional se detuvo y entonces llegamos a presenciar personas cronológicamente adultas, pero con una mente y con criterios de comportamiento de niños. Esta es la razón. Por esa razón es necesario resolver nuestros traumas, resolver nuestros conflictos personales. Lo cierto es que nosotros venimos a Jesucristo y estamos en Cristo y somos muy espirituales, pero lo aplicamos espiritualoidemente al decir, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es cierto que son hechas nuevas en el sentido de que surge en nosotros un nuevo ser, el ser espiritual. Pero no se olvida todo lo que traemos del pasado. Nos gobierna todo aquello. Y encontramos entonces hijos de Dios que son nuevas criaturas, pero son tan pendencieros como eran antes de haber recibido a Cristo. Son tan egoístas como antes de haber recibido a Jesucristo. Siguen siendo tan posesivos, tan dominantes. Tenemos cristianos, matrimonios donde hay familias golpeadoras, porque hemos hecho una interpretación errónea de que como estoy en Cristo ahora soy nueva criatura. Sí lo eres. Pero por eso dice, renueva tu mente para que seas transformado. Porque si un cristiano no tiene una vida transformada, no refleja a Cristo. Y somos los responsables, somos los embajadores para nosotros comunicar las buenas nuevas a otros. Por eso no ganamos gente para Cristo. O aquellos en los que los estamos nosotros trabajando, estorban nuestro ejemplo. Y como dice aquel versículo, se lo decía a los fariseos. Los fariseos cruzan el mar y van por un prosélito. Al decir un prosélito, es alguien que ya conoce y que cree en Dios, pero van y lo quieren convertir a su modo, a mi religión, a mi manera, a mi forma. Dice, van por un prosélito y lo convierten. Sí, lo convierten. Y me asusta la expresión que dice el Evangelio. Lo convierten en un hijo. Lo convierten en un doblemente hijo del infierno. Vidas no transformadas generan cristianos iguales. Vidas no transformadas. Por eso es importante que el cristiano sea transformado. Entonces, todo esto, hermanos, determina mucho. Por esa razón estamos predicando al alma. Porque tú y yo queremos que nuestra vida sea una vida transformada. Todo esto, fíjate bien, que todos lo tenemos, unos de un modo, otros de otro, es lo que conocemos como el yo herido. Y ese yo herido lo tenemos escondido, no lo mostramos. Ese yo herido, de ese yo herido que es nuestro pantano, de allí de nuestro pantano, establecemos nuestro sistema de creencias. No, yo no sirvo, no,
si fui yo abandonado, si yo fui rechazado, si no recibí amor incondicional, entonces yo digo, no, yo no soy valioso, yo no soy importante. Y voy por la vida con esa bandera, no soy importante, porque es mi sistema de creencias. Luego también, del yo herido, de nuestro pantano emocional, cada uno establecemos las bases de nuestro patrón de pensamiento o nuestro sistema de cómo nos comportamos. Allí está, hermanos. Todo esto, hermanos, todo esto en cada uno de nosotros, sin saber cómo, se ha venido definiendo, se ha venido estableciendo. Nuestro yo herido, entonces, de ahí se estableció nuestro esquema de creencias, pensamiento y de conductas, de tal manera que nosotros mostramos un rostro, y ese es el ego. Y ese ego es muy frágil, es muy frágil. Cuando estamos expuestos a un evento donde nos recuerde algo de nuestra cultura familiar, entonces surge el ego que no se deja. Y sabes una cosa, hermano, todo esto, esta historia trágica de cada uno de nosotros, esta historia de cada uno, la sabe, la conoce, todo eso es inconsciente. No nos damos cuenta. Nuestro yo herido entonces se pone una máscara y se manifiesta en el exterior como su mejor versión. Damos a conocer de nosotros lo que queremos que la gente conozca. Es nuestra personalidad. La realidad nuestra está dentro. ¿Sí? Te voy a pasar un video. No tengo nada que ver con la persona, no estoy haciendo ningún juicio de él, ni mucho menos, pero quiero que observes la reacción, actitudes. Quiero que observes. No hay voz, solamente observa. Ya no hagas caso a los comerciales, pero no sé si lo percibiste. Él estaba en una cumbre de líderes allá en Europa y, digo, Donald Trump, por ser el presidente de los Estados Unidos, la potencia número 1 del mundo, pues obviamente ya hay un estigma sobre su persona. Súmale que además pues tiene todos los reflectores del mundo sobre su vida. Entonces, en ese momento, mira aquí lo que sucede. Cuando alguien va enfrente de él y él no puede, le da el manotazo y lo hace a un lado. Porque no tolera que alguien esté encima de él. Mira, ahí está Doug muy contento, ¿verdad? Mira, ahí va. Este está enfrente de él y ve el manotazo que le da y lo jala. Fue una cuestión tan sonada, tan difundida por todo el mundo. Este video ha dado la vuelta al mundo increíble. Lo que quiero decir con ello, quiero tomar precisamente cómo nuestro yo se hiere cuando no está obteniendo los reflectores. El ego de la persona se duele cuando algo así sucede. De una forma o de otra, todos tenemos una respuesta ante eventos de esa naturaleza. O cuando menos, si no decimos nada y nos callamos, pero nos retiramos. Si nos vamos enchilados, nos vamos súper enojados y molestos porque fue indignante aquello que viví. Entonces, el ego herido está ahí reclamando. El yo lastimado, que lo vuelven a herir, le ponen el dedo en la llaga y ¡ay! No lo soporta uno. Hermanos, me estoy explicando. Muy bien. Aquí en este momento vimos altivez, vimos soberbia, un ego herido, y se defendió. Esto es lo que vimos en Donald Trump. Nuestro ego personal y el viejo hombre. Mira, este falso yo, o el ego personal, es lo que la palabra de Dios define como el viejo hombre, que está viciado, que está corrompido por la maldad. Es nuestro yo humano.
el que se identifica con el viejo Adán, ¿sí? Es nuestra naturaleza caída, es nuestra naturaleza de pecado, que no se somete a las leyes de Dios. Es producto de nosotros mismos, es nuestro yo herido, disfrazado de una imagen fuerte, es la personalidad, lo que nosotros queremos mostrar. Con ese ego herido, con esa personalidad, nosotros aparentamos e intentamos ser ante los demás lo que no somos. Así es que ese falso yo se convierte en nuestro verdadero enemigo y nuestro más desleal compañero de vida, porque siempre nos invita a querer aparentar, a querer ser o a querer hacer lo que no nos conviene. Entonces, Narciso, nuestro yo, ese ego personal, es nuestro enemigo. Mira lo que dice la Escritura en Efesios 4, 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Fíjate bien, esa forma está corrompida. No dice ni a medias ni de manera incipiente. Literalmente está corrompida por la sensualidad y por el engaño, por la mentira y por la seducción del cuerpo, por los sentidos de la naturaleza humana. Está corrompido. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mira, esta vieja naturaleza que está, ¿cómo dice que está? ¿Mande? ¿Cómo está la vieja naturaleza? Corrompida. Mira, la Biblia dice que esa vieja naturaleza está corrompida o viciada. El término que se tradujo al español como corrompido es este término, feiro o teiro, como yo no sé pronunciarlo, pero ahí está. Significa, en el original, significa moralmente corrompida, en mal estado y que va camino a su ruina total. O sea, en la medida que nosotros demos curso a esa forma, a esa naturaleza de vida, vamos a ir de deterioro en deterioro hasta nuestra destrucción plena, hasta la ruina total. Es decir, se va destruyendo progresivamente debido a su propia corrupción. Por eso es que somos invitados a vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Ahora, en términos de psiquiatría y de psicología, aquí tenemos una psicóloga. En términos de psicología y de psiquiatría, la mayoría de los trastornos que afectan a los seres humanos en el mundo moderno, su causa fundamental es el egoísmo. Mira, el trastorno narcisista, el trastorno de la personalidad narcisista, si una persona reúne estos dos criterios, esa persona emocionalmente tiene una patología emocional. Y fíjate lo que es. Dice, el trastorno de la personalidad narcisista incluye estos aspectos. Se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines. No están dispuestos a identificar los sentimientos y las necesidades de los demás. O sea, viven para sí mismos. Quien tiene esos rasgos tiene la base para ser diagnosticado como que tiene un trastorno de la personalidad narcisista. O sea, hermanos, inconscientemente, este tipo de personas que viven así, los narcisistas o las personas sumamente egoístas, buscan sus propios intereses, nada más.
creen que su opinión es la única que vale o que es la importante. Y otra, creen que sus deseos son los únicos en el universo. ¿Y sabes una cosa? El egoísmo es un pecado delante de Dios. ¿Por qué, Eleazar? Pues porque pisotea el 10º mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Es este: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. O sea, no codiciarás. El codiciar es querer para mí, sin importar los derechos y la necesidad del otro. Es querer para mí. Entonces dice en traducción lenguaje actual: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Yo puse esto: es codicia, es egoísmo, es amor eros. Porque el amor verdadero es amor ágape, es dar a otros, es buscar beneficiar las necesidades del otro. Pero cuando uno busca para uno mismo, el amor ágape se convierte en amor eros en nosotros por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Es imposible que un ser humano en su ser natural, en su hombre carnal, dé amor genuino a los demás, porque está corrompido, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro, su cuenta de banco, su carro, su casa, su trabajo, su familia. Nadie debe aspirar. ¿Y saben una cosa? En cuestión de consejería familiar, cada que llega una pareja y que la pareja manifiesta: es que si él fuera como el esposo de fulana, ¡ey!, incendió el momento. O si él dice: no, si ella fuera como fulana. Las comparaciones son terribles, no ayudan, destruyen. Entonces, no debemos nosotros codiciar, no debemos de desear lo que tiene el otro. Por eso es que el egoísmo es un pecado delante de Dios, porque pisotea el 10º mandamiento. Mira, las personas que son dominadas por el ego personal manifiestan rasgos de comportamiento que delante de Dios no son agradables, sino repudiados por esta razón. Porque mientras que el amor busca el beneficio de otro, el egoísmo solo busca el beneficio propio. Hermanos, por esa razón, un matrimonio debe de estar basado sobre la base del amor. Amor ágape. Amor que da sin esperar recibir nada a cambio. La base del amor, el fundamento del amor, del matrimonio debe de ser el amor ágape. Porque nadie puede soportar toda su vida a alguien que es muy egoísta, ¿verdad? A ver, no voy a volver a decir. El fundamento del matrimonio debe ser el amor ágape. Porque ninguno de nosotros puede soportar toda la vida a alguien que es narciso. Narciso. Está chistoso, ¿sí? Alguien egoísta, que nomás piensa en sí mismo. Hermanos, el egoísmo siempre está en la raíz de la insatisfacción de un matrimonio. Siempre. De una manera o de otra. Termino con esto, hermano. Pongan mucha atención en esto. Dice la Escritura en Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, otra versión dice quiere ser mi discípulo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. El ego personal, hermanos, no se les olvide, es una zorra. Es una zorra que desde adentro nos roba. Impide que las bendiciones de Papá Dios se manifiesten en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Así es que
entendiendo el narcisismo es pecado delante de Dios, pisotea el 10º mandamiento. Narciso es nuestro enemigo. No consintamos con él. Así es que te doy estos consejos, estas recomendaciones finales. Nuestro ego personal es nuestro yo herido. No olvidemos, hermanos, que nuestro ego personal es la mejor versión de nosotros. Surge de nuestro yo herido y corresponde al viejo hombre, al hombre carnal. Es la naturaleza caída de Adán que fue transmitida a todos los hombres. Es el pecado que hay dentro de nosotros. Ese es nuestro ego. Ese es nuestro yo herido. Es con ese yo herido con el que Papá Dios quiere tratar. ¿Ok? Otra cosa. Quitemos nuestro ego personal del trono de nuestro corazón. Dios nos está enseñando que coloquemos nuestro ego personal en su lugar. No es el corazón, no es sentado en el trono del corazón. ¿Quién debe estar sentado en el trono del corazón? Jesucristo. Nos invita a que lo retiremos de nuestro corazón para que no gobierne nuestras vidas, para que no nos controle. ¿Qué nos dice la Escritura? Que más bien seamos controlados por su Espíritu. En cambio, nosotros vivimos controlados por nuestro propio ego. Y cuando somos controlados por nuestro propio ego, somos controlados por el hombre carnal. Y les pregunto algo. ¿Qué fruto da el hombre carnal en la vida del ser humano? ¿Qué fruto da? ¿Qué manifestaciones? ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de vida manifiesta aquel que vive desde el hombre carnal? Todo lo contrario. ¿Cómo qué cosas contrarias? ¿Entiende? Pleitos. ¿Qué más? Robo, mentira. ¿Qué más? Pues estamos hablando de egoísmo, ¿verdad? ¿Qué más? Contiendas. ¿Qué más? Divisiones, envidias, esos. No le hagas caso, mira. Esto que está hablando Eleazar, le lavaron el cerebro. Infidelidades, claro que sí. ¿Qué más? Mentiras, por supuesto. Inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual no se hace a la luz de la gente. La inmoralidad sexual sucede en lo escondido, en lo oscurito, donde nadie nos ve. ¿Qué otra cosa? Carecer de empatía. Wow. Carecer de empatía quiere decir no ponernos en los zapatos del otro. No entender a la gente. No entender al que me está presentando una necesidad. No me identifico, no soy empático. Otra vez anda con sus cosas. Volvernos insensibles, claro. Entonces, fíjense bien, esa es la manera como se vive en la carne, gobernados por nuestro hombre carnal. Somos llamados a que nuestra vida sea transformada y sea distinta. Tengamos compromiso con la verdad. Hablemos verdad aunque duela. Hablemos verdad aunque nos comprometa. Porque esa es la calidad de vida que Dios espera ver en sus hijos. Nos ha dado todo para que así sea. ¿Pero por qué no pasa? Porque no hemos querido dejar el ego. No hemos querido dejar a Narciso atrás. Lo traemos con nosotros, seguimos viviendo en él. Entonces, quitemos nuestro ego personal del trono de nuestro corazón. ¿Sabes qué, hermano? Ya no le rindamos culto de adoración al ego. Ya no. Otra cosa, nuestra adoración debe ser dada a Dios, no a nuestro ego personal. Bueno, me adelanté. Pues sí, hermanos. En la medida que nosotros honremos más
esa clase de vida carnal, estaremos rindiendo culto al ego. Y sabes una cosa más, nunca perdamos de vista la humildad. Algo, es un rasgo, es una virtud de la que el Narciso carece. Narciso, por el contrario, es altivo, es soberbio, es controlador, manipulador. De humilde no tiene nada. De humilde no tiene ni la H, que no suena. Y sabes una cosa, habitualmente el narcisista, el egoísta, es tan altivo, tan soberbio, a veces tan, híjole, intimidante, que es así, tan intimidante, agresivo incluso, que a la gente le da miedo confrontarlos. La realidad es que el que es así es tan débil por dentro. Es tan frágil, por eso es tan agresivo. Es un mecanismo compensatorio. Entonces, yo les quiero reforzar solamente esto. Nuestro valor propio viene de Dios, no de lo que la gente habla de nosotros. Al ego le gusta escuchar que hablen cosas bonitas de uno. Le encanta que le den a uno la suave. Ay, que le soben a uno y el ego ahí se siente súper. Pero cuando nos dicen algo contrario, un defecto, ¡ay! Se topan con Narciso. Le pisan el callo a Narciso, ¿verdad? O cuando enfrentamos en nuestra vida diaria con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestras amistades, que alguien piense diferente a la opinión que estoy dando, el ego se hiere, se duele. ¡Uy! No lo resistimos, no lo resistimos. ¿Sabe una cosa, hermano? Nunca se le olvide, usted es valioso, usted es valiosa. Ustedes, dice la Escritura que la palabra de Dios nos ve como hermosos, como bellos a los ojos de Dios. Somos eso, somos preciosura suya, somos su poema, dice Tesalonicenses. Somos Efesios, es cierto. Somos su poema. Y decir esa expresión es que somos realmente valiosos para Él. Cuando lo critiquen, cuando hablen mal de ti, cuando opinen que tu opinión no es buena, cuando digan lo que sea contrario a ti, a tu persona, no se te olvide. No te identifiques con eso, porque tú no eres eso. Tú eres lo que Papá Dios dice que eres. Eres su hija amada, aceptada incondicionalmente. Es más, ha hecho todo para sacarte de ese espejo de Narciso. Ya envió a Jesús, ya murió Jesús, te ha dado su Espíritu Santo para que puedas salir de ese estado. No se les olvide, hermanos, Narciso es nuestro enemigo. Pónganse. Esta enseñanza que estamos teniendo el día de hoy es como estamos corriendo el telón del tipo de enseñanzas que vamos a estar recibiendo. Vamos a hablarle al alma, vamos a hablarle a nuestro yo. Así es que te invito a que no dejes de venir. Y te invita a una persona, invita a una amiga, a un amigo que necesite escuchar esto. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo. De repente estamos nosotros diciéndole a Dios, Dios, háblame, quiero saber de mí, háblame a mí. Y es un hecho que Dios te ha diseñado para hablarte en lo personal, que escuches su voz
donde sea que tú estés, en tu casa, en el trabajo, cuando estás en el baño, cuando vas manejando, cuando estás comiendo, aún dormidos, en sueños, papá Dios nos habla. Pero vemos algunos que ni siquiera dormidos, ni comiendo, ni en el baño, ni en el carro, en ningún momento sentimos que Dios nos habla. Pues bueno, aquí Dios habla. Preséntate donde Dios habla entonces. No dejes de venir. Y si Dios te está hablando en casa, y aquí Dios también te habla, valora y aprecia este momento. Ven con tu corazón abierto, dispuesto para que papá Dios te hable. Y que continúes durante la semana hablando con Él sobre lo que hoy te habla. Y verás que vas a ser grandemente edificado. Y si te aplicas a lo que papá Dios te está hablando y empiezas a tomar decisiones y cambias, no te quedas ahí en el brazo del árbol como la rana que pensó, que decidió brincar. 5 ranas en un brazo de un árbol, 4 de ellas deciden saltar. ¿Cuántas quedan? Pues quedan las 5, porque en tanto no salten, se quedó solamente en una buena intención. Entonces tú y yo, como esas ranas, si solamente sentimos el deseo de querer cambiar y no lo hacemos, no sirve de nada. Deja que lo que el Espíritu Santo te está hablando, las decisiones que estás tomando, ejecútalas. Si no, puro bla bla, ¿verdad? Así es que, hermanos, yo deseo que el Señor nos esté hablando. No se te olvide, le estamos predicando al alma, para que en tu espíritu, en alianza con el Espíritu Santo, influya, para que tu yo, tu ser, tu voluntad, la inclines hacia el deseo del Espíritu, no hacia los deseos de la carne. Ahí está nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es bien importante. Si tú y yo no elegimos y no decidimos actuar hacia Dios, Dios no vendrá ni nos hará manita de puerco. Dios no te cambia, Dios no posee a sus hijos de manera que los controle y los manipula. Dios los llena con su presencia, pero cada uno decide en su voluntad si le responde o no. Cierra tus ojos solo para dar gracias. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por lo que nos has hablado. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene mucho que enseñarnos. Te agradecemos la palabra del día de hoy. Espíritu Santo, háblanos con ella durante la semana. Redarguye en nuestro interior. Que tomemos las decisiones que necesitamos tomar y que pongamos acción, Señor, en ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a ti.